Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco del osciloscopio. Aquí en pantalla tenemos un osciloscopio de la marca Unity, ¿sí? Bueno, el uso del osciloscopio es bastante amplio y muy utilizado en lo que es la electrónica analógica y digital, ya que nos permite diagnosticar errores y visualizar los parámetros de nuestra señal a la salida de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué es un osciloscopio? Un osciloscopio es un instrumento de medición que nos permite visualizar parámetros de una determinada onda o de una señal. Estos parámetros pueden ser amplitud, voltaje, corriente, frecuencia, voltaje pico-pico, corriente pico-pico. También podemos medir tiempos transitorios y tiempos estacionarios. Fuera de eso también podemos hacer diagramas de Bode, podemos ver espectros de frecuencia para el trabajo con nuestros amplificadores operacionales y así muchas otras cosas, ¿sí? Es un equipo muy sofisticado, el cual cuenta con un amplio rango de frecuencias. Para este modelo llegamos a la frecuencia de 50 MHz. Bueno, como ya les había dicho, el osciloscopio es muy utilizado en la electrónica, ya que nos permite visualizar nuestra señal de salida en nuestro circuito. Para este modelo en específico podemos apreciar que contamos con dos canales, el canal A o el canal 1 que tenemos aquí y el canal 2, ¿sí? Esto quiere decir que en pantalla podemos apreciar dos tipos de onda. Una puede ser una onda sinusoidal y la segunda una onda cuadrada, ¿sí? De todas formas vamos a poder apreciar los parámetros de cada una de estas dos ondas. Entonces, para este modelo contamos con tres áreas importantes: el eje vertical, el eje horizontal y el trigger, ¿sí? Apreciamos que tenemos 4 perillas para nuestros dos ejes, 2 por cada eje, ¿sí? En el eje vertical tenemos la perilla de posición y la perilla de escala, que también lo tenemos en el eje horizontal. Con la perilla de posición yo voy a poder desplazar mi señal hacia arriba o hacia abajo, siempre que esté en el eje vertical. Y con nuestra perilla scale o de escala voy a poder utilizar los voltios por división. Eso quiere decir que cada cuadradito que apreciamos en pantalla va a valer un valor en voltaje. Este valor va a venir del orden desde los milivoltios hacia los voltios, ¿sí? Entonces si yo empiezo a girar nuestra perilla de posición, voy a desplazar tanto hacia arriba como hacia abajo nuestra señal, ¿sí? Entonces voy a posicionarla en el punto neutro o en el punto medio y la voy a dejar así por default, ¿sí? Y con la división de tensión voy a amplificar lo que es el voltaje de nuestra señal, ¿sí? No sé si pueden apreciar en este lado de aquí. En este momento cada cuadradito vale 10 voltios por división. Yo lo puedo incrementar o lo puedo disminuir. Esta división de tensión va a ir desde el orden desde los milivoltios, como había dicho, hacia los voltios, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar en 10 voltios. De la misma forma, en nuestro eje horizontal contamos con las dos perillas. Con la perilla de posición vamos a poder trasladar nuestra señal hacia la derecha o hacia la izquierda. Y mediante la perilla scale vamos a poder hacer lo que es un tiempo por división. Eso quiere decir que en nuestro eje horizontal cada cuadradito va a valer un tiempo. Ese tiempo va a ir del orden desde los milisegundos hacia los segundos, para poder amplificar nuestra señal y poder apreciar mejor el comportamiento de nuestra onda, ¿sí? En este caso está en 10 milisegundos. Yo puedo hacer girar la perilla y disminuir, ¿no? En este caso estamos dándole un valor a cada cuadradito de 5 milisegundos, de 2 milisegundos, y también podemos aumentar de la misma forma, ¿sí? Ya cuando tengamos una señal específica vamos a poder apreciar mejor el uso de estas 4 perillas. También tenemos una serie de botones que no voy a entrar en detalle en ellos porque estos van a variar dependiendo del modelo y de la marca de nuestro osciloscopio, ¿sí? Podríamos decir que los botones más importantes son el auto, que sirve para la autocalibración de nuestro tipo de señal. Run Stop, este botón nos va a permitir congelar o detener nuestra pantalla y poder apreciar de manera más sencilla el tipo de señal que tenemos, ¿no?, en nuestro osciloscopio. Con Unity podemos cambiar, por ejemplo, lo que es el lenguaje, podemos ponerlo en español, en inglés o en el lenguaje que venga por defecto en nuestro osciloscopio, ¿sí? Con Display podemos
cambiar los parámetros que aparezcan en nuestra pantalla. Con Measure podemos apreciar estos parámetros y visualizar de acuerdo a estos qué valores nos está arrojando nuestro tipo de señal, ¿sí? Esos vendrían a ser los principales botones a utilizar en cualquier osciloscopio. Hay mucha información al respecto, así que no voy a entrar en más detalles. Bueno, otro punto importante es nuestra sonda o punta lógica, ¿sí? Como nuestro osciloscopio es de 2 canales, nuestro osciloscopio va a trabajar con 2 puntas lógicas. Tenemos conectada la primera y aquí tenemos la segunda. Lo importante en nuestra punta lógica es que siempre vamos a tener un caimán o cocodrilo. Este caimán o cocodrilo lo tenemos que conectar hacia el punto común o punto de referencia, en este caso tierra, ¿sí? Y nuestro otro extremo o punta tenemos que conectarlo a la salida de nuestro circuito o hacia donde se está generando nuestra señal o nuestro tipo de onda, ¿sí? Apreciamos que nuestra punta lógica cuenta con un rango, ¿sí? Este rango va de una medición por 1 o por 10. En nuestro caso vamos a ponerla en la posición por 10. Seguidamente tenemos nuestro conector. Este conector va posicionado en el canal 1 o en el canal 2, ¿sí? Otra cosa importante es que antes de conectar nuestra punta lógica hacia nuestro circuito, tenemos que calibrar nuestro osciloscopio. ¿Y cómo es la calibración en nuestro osciloscopio? Bueno, la mayoría de osciloscopios vienen con un generador de señales interno. Este generador de señales nos va a permitir hacer la calibración de nuestra sonda o punta lógica. Podemos apreciar en este extremo que tenemos un pulso cuadrado o una onda cuadrada, ¿sí? Esta onda cuadrada nos está diciendo que tiene un voltaje de corriente continua de 3 voltios y está a una frecuencia de 1 kHz. El caimán o cocodrilo, como ya les había dicho, tenemos que conectarlo en el pin de tierra, mientras que la punta lógica hacia este pin que nos está indicando que es un pulso cuadrado, ¿sí? Entonces voy a pasar a hacer la conexión y vamos a ver cómo configurar o calibrar nuestra punta lógica. Ya he conectado nuestra punta lógica, el cocodrilo hacia tierra y el otro extremo de la punta hacia el pulso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es variar tanto la perilla de posición, la de scale, que es la división de tensión, o la división de tiempo, para poder darle forma a nuestra onda, ¿no? Entonces yo puedo ir variando estos 2 parámetros y vemos cómo ya se va visualizando la onda cuadrada, ¿sí? Estoy variando en este caso lo que es la división por tiempo, lo voy a dejar en 100 microsegundos y también voy a variar la amplitud de nuestra onda, ¿sí? Entonces podemos dejarlo allí. Para hacerlo de una manera más rápida y fiable vamos a utilizar el botón auto, que es el botón de autocalibración, como ya les había dicho. Yo lo presiono y se va a autocalibrar nuestra señal, ¿sí? Y nuestra sonda o punta lógica. Allí ya apreciamos nuestra onda cuadrada. Esto siempre lo tenemos que hacer después de encender nuestro osciloscopio, ¿sí? Para que nuestra señal al momento de medirla en nuestro circuito salga de la manera más limpia posible. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las puntas lógicas, como en el caso de esta, vienen con un capacitor o condensador interno. ¿Para qué? Para poder mejorar el tipo de señal que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros podemos apreciar que nuestra onda cuadrada es casi perfecta o casi limpia, entonces no hay la necesidad de variar el valor de nuestro condensador. Si apreciamos, aquí tenemos, no sé si se aprecia, un huequito en el cual hay un perno. Si nosotros variamos ese perno, vamos a poder modificar la cresta de nuestra onda, ¿sí? Y darle la mejor forma para obtener una mayor calibración. En este caso no lo vamos a hacer porque estamos apreciando de que la onda es casi perfecta. Bueno, aquí tenemos una onda sinusoidal, la cual estamos obteniendo de este transformador o de este pequeño transformador, el cual a su entrada necesita una señal sinusoidal de 220 voltios en corriente alterna, los cuales transforma a 12 voltios a su salida, ¿sí? Como ya habíamos dicho, vamos a utilizar el canal 1 y vamos a conectar el cocodrilo hacia el punto común, que es el cable amarillo, y la sonda o punta lógica hacia el cable rojo, que es la señal de salida sinusoidal.
Ya tenemos en pantalla nuestra señal de salida. Podemos apreciar que nuestra frecuencia es de 59.9997 Hz, perdón. Eso quiere decir que está bien, pues porque la señal eléctrica o la frecuencia eléctrica en el Perú es de 60 Hz, ¿no? Tenemos un voltaje pico a pico de 35.6 voltios, tenemos una amplitud de onda de 35.24 voltios y un voltaje RMS de 12.78 voltios. Eso quiere decir que está bien nuestro transformador, ya que es un transformador de 12 voltios de salida, ¿sí? Podemos utilizar los perilleros, las perillas tanto de el voltaje por división o tiempo por división, para poder amplificar nuestra onda, poder mostrar más ciclos o disminuir los ciclos, ¿sí? También podemos jugar con lo que es la amplitud, variando nuestro voltaje por división y haciendo de que cada cuadradito valga más o menos voltios, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar en 10 voltios por división y el tiempo lo vamos a posicionar en 5 voltios por división. También podemos utilizar el botón auto para que dé una autocalibración. Ahí se está autocalibrando y por defecto nos está dando ese tipo de parámetros, ¿sí? Nos está dejando lo que es el tiempo por división en 10 milisegundos y el voltaje por división en 5 voltios. Si nosotros presionamos el botón Measure, vamos a poder apreciar los parámetros en frecuencia, voltaje pico pico, entre otros, que son los mismos que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a reducir un poco lo que es el voltaje por división. Lo vamos a dejar en 20 voltios por cada cuadrado. Y apreciamos que tenemos una frecuencia de 59 a 60 Hz. Está muy bien. Tenemos un voltaje pico pico de 37.6 voltios, una amplitud de 37.22, un voltaje RMS de 12.55 voltios. Eso está bien, pues porque habíamos dicho que nuestro transformador hacia la salida nos ofrece 12 voltios. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video corto. Muchas gracias.